Vale, pues vamos a repasar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a repasar las partes, digamos, de una señal digital, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, primero de todo, lo más alto, ¿de acuerdo? Es decir, el rango más alto, en este caso sería este de aquí, bueno, pues hemos dicho que es la amplitud, ¿de acuerdo? Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? No hay así ninguna duda, ¿no? Ahora vamos a repetir lo que era el impulso positivo. Bueno, pues el impulso positivo es cuando yo paso de un nivel bajo a un nivel alto y vuelvo a ese nivel bajo, es decir, todo esto de aquí, es lo que se denomina impulso positivo, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, digamos, la cresta. Mientras que por contra, si yo paso de un nivel alto a un nivel bajo y vuelvo a ese nivel alto, bueno, pues eso es lo que se considera como impulso negativo. Entonces lo vamos a poner aquí, así, enrayado. Estoy en un nivel alto, paso a un nivel bajo y vuelvo otra vez a un nivel alto. Eso es lo que se denomina impulso negativo. Del impulso positivo, bueno, pues de aquí hasta aquí, o el ancho, ¿no?, que tiene en el nivel alto, bueno, pues se le llama ancho de pulso. Mientras que al negativo, bueno, pues se le llama diferencia de pulso. Y un periodo, bueno, pues entonces un periodo, vamos a ver, un periodo, para que quede bien aquí, bueno, pues está constituido por esto de aquí. Es decir, podríamos decir que es uno positivo y uno negativo, aproximadamente. Aquí volvería otra vez a repetirse, volvería así, otra vez negativo, etcétera. Bueno, pues en el caso de una señal digital, bueno, pues lo que es el valor desde la línea base hasta el máximo, ese no cambia, sigue siendo la amplitud. Pero sin embargo, fíjense que ya aquí hay una pendiente como de subida. Y aquí hay una pendiente como de bajada, ¿de acuerdo? Hay una parte lineal y una parte no lineal, ¿no?, que son unas curvas. Bueno, pues a cada uno de esos elementos se le denomina flancos. Entonces, como se puede ver, en este caso hay un flanco de subida, ¿no?, y hay uno de bajada. En este caso que estamos analizando, que es un impulso positivo, bueno, pues el flanco de subida se le denomina también flanco anterior, ¿de acuerdo? Subida. Y el de bajada posterior. En el caso de un impulso negativo, bueno, pues es a la inversa. Aquí aproximadamente al 50%, bueno, pues vamos a tener el ancho mayor, que va a ser la anchura del impulso, y eso se denomina TW, ¿de acuerdo? Entre aproximadamente el 90%, bueno, que coincide con el inicio de esa curva, al igual que aquí, aproximadamente al 10%, pero bueno, que coincide con el inicio de la curva, pues esa diferencia es el tiempo de subida, TF, y el tiempo de bajada, TF, de tal forma que si yo tengo una onda con un tiempo de subida y uno de bajada muy pequeño,
bueno, pues entonces se va a parecer más, ¿no?, a esta que veíamos. Si por contra es muy grande, bueno, pues evidentemente va a ser mucho más lenta, ¿no? Es decir, va a haber ahí un retardo. Dentro de las ondas, bueno, hay unos, o de las señales, hay unos factores que no son deseables, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el primer factor no deseable. Que es el sobreimpulso, ¿de acuerdo? Este puede producirse tanto en las partes positivas como en las negativas, es decir, habrá positivos y habrá negativos. Y se debe, bueno, pues fundamentalmente a efectos capacitivos del circuito. También puede ser por los instrumentos de medida, pero bueno, son efectos capacitivos. Recuerden que un efecto capacitivo, bueno, pues lo produce un condensador. De tal forma que esto lo que hace es que sobrepasemos los niveles, pues ya sean los bajos o los altos. Y además esto ocurre en un espacio corto de tiempo. Y el otro factor, bueno, pues es el rizado. El rizado, al igual que antes, bueno, pues puede suceder tanto positivos como negativos, es decir, en las partes de subida y en las partes de bajada. Es decir, puede igual darse en las partes positivas y en las partes negativas. Y además, bueno, pues son producidos por efectos los inductivos, bueno, pues son las bobinas, ¿de acuerdo? Pero digamos que fundamentalmente inductivo. Estos, sin embargo, bueno, pues son pequeñas oscilaciones, son oscilaciones. Son oscilaciones, ¿de acuerdo?, en esa parte de la señal. Bueno, indicar que, bueno, pues normalmente ambos desaparecen a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo?, en un corto intervalo de tiempo. Unos ejemplos, bueno, pues imagínense, voy a poner aquí unas ondas. Entonces tenemos normal, de repente hay un salto. Vale, este sería el sobreimpulso. Mientras que el rizado, bueno, pues sería esa oscilación. De los dos, bueno, el que podría ser más dañino sería el sobreimpulso, porque digamos es
un pico súbito, ¿de acuerdo? Y por lo tanto podemos dañar el circuito. Mientras que en este, bueno, podemos ver unas oscilaciones, es decir, un cambio de valor, pero podemos analizar el por qué suceden, ¿vale? Pero en este, claro, si nos cargamos el circuito, pues no podemos analizarlo. Bien, y vamos a seguir con lo que sería la onda. Entonces recordemos, bueno, pues que de las señales digitales, bueno, podían ser igual que cualquier otro tipo de señal. Podían ser, por un lado, periódicas y por otro lado, pues no periódicas. También, bueno, pues digamos los elementos o básicos, bueno, pues teníamos por un lado el periodo, que era T, este recuerden que era en segundos. Hay por ahí un micro. Luego también recordemos que teníamos la frecuencia, bueno, pues que era F, o bueno, una especie también de V rara, así, a veces en algún libro, y era la inversa del periodo, ¿de acuerdo? Y esta era en hercios. Y por último, un factor nuevo, ¿no? Que era el ciclo de trabajo. Que el ciclo de trabajo, bueno, pues era la relación que había entre el ancho del impulso, el periodo y por 100. Y de tal forma, bueno, pues que una onda que tuviese un periodo muy parecido al ancho de impulso, bueno, pues tendría un ciclo de trabajo, bueno, pues lo más próximo al 100%. Bien. Y todo esto, bueno, todo esto lo dijimos para un elemento fundamental que era el reloj. ¿De acuerdo? El reloj del sistema informático, que es el que se va a encargar de sincronizar al resto de sistemas. Y tenía una serie de características, ¿no? La primera de todas, que la señal era una señal digital periódica, es decir, una señal La segunda, bueno, pues que era una temporalización básica para sincronizar señales, o se encargaba, ¿no? Vamos a ponerlo así, como que se encarga de sincronizar al resto del sistema. Y por último, bueno, pues que su periodo era un bit, ¿de acuerdo? El periodo era un bit. Y bueno, pues también, y aquí nos quedamos en lo que era un poco el cronograma, ¿no? Cronograma, bueno, pues que era una representación gráfica, pues tomando como base el reloj, tomando como base la señal digital del reloj, donde este periodo de aquí es un bit, pues nos permitía que si una señal, por ejemplo, una señal A
pues era de este estilo. Una señal B era de este estilo, bueno, y una C la que... Pues entonces, si por ejemplo nos fijamos en este punto de aquí, pues estamos viendo que la señal A, pues la señal A, ¿cómo está? ¿Está sincronizada o desincronizada con respecto al reloj? Sincronizada, ¿de acuerdo? Mientras que, por ejemplo, la B, pues no está sincronizada porque fíjense que este ocupa todo este impulso un bit, mientras que digamos que el periodo de esta señal es 2 bits. Y la C igualmente, ¿de acuerdo? Entonces el cronograma, bueno, pues simplemente servía un poco pues para ver de una manera gráfica cómo iban las señales, ¿de acuerdo? Y aquí creo que nos quedamos. Entonces, pues alguna pregunta de así de lo de paso. Señal B, pues su periodo en este caso, que sería, voy a pintarlo en rojo, aquí, digamos el periodo de la señal B sería este de aquí, ¿no? Que es la parte que se va repitiendo, pues este de aquí ocupa 2 bits en lugar de un bit, es decir que pues no va sincronizado, sino que su periodo va retrasado, ¿no? Podríamos decir un bit respecto al reloj. Y lo mismo con esta de aquí, ¿vale? Es, digamos, pues simplemente una representación gráfica para poder ver la información así de un vistazo. ¿Aclarado la duda? Sí, Fernando, perfecto, muchas gracias. Vale. Entonces ahora sí que vamos a ya casi al último punto. ¿Dónde está esto? Aquí. Que serían, bueno, pues unas características esenciales de los circuitos digitales. Características generales. Entonces, dentro de ellas, pues vamos a ir nombrando o numerando. Pues tenemos una que es fan out, o lo que es lo mismo, cargabilidad a la salida. Otra que es fan in. Cargabilidad, en este caso, pues a la entrada. La tensión umbral. El margen de ruido. El tiempo de propagación.
La potencia disipada. Y que la voy a llamar P, ¿de acuerdo? P de Pamplona. Y por último tendríamos el producto de la potencia disipada por el tiempo de propagación medio. Vale, tiempo de propagación, que realmente sería una media, la total sería el tiempo de propagación. Vale, ahora vamos con lo que es cada una de ellas. Bueno, pues la primera, que sería la cargabilidad a la salida, o nos diría el número máximo de cargas que pueden ser gobernadas a la salida, o lo que es lo mismo, el número máximo de salidas, ¿no?, que puede tener ese circuito. Fan-in, por contra, es el número máximo de entradas que podría tener, ¿de acuerdo? Es decir, pues recuerden, bueno, pues que, por ejemplo, esta puerta pues tiene una salida, tiene dos entradas, ¿vale? Entonces estos de aquí serían el fan-in y esto de aquí sería el fan-out, ¿de acuerdo? Es lo que quiere decir. ¿Qué es la tensión umbral? Bueno, pues esto es la tensión que viene determinada o viene reflejada en un elemento que se llama curva de transferencia. Y ahí digamos que nos marcan unos márgenes en los que el circuito pues trabaja correctamente. Entonces hay una tensión donde un umbral de la tensión donde puede haber un máximo y un mínimo. Entonces digamos que nos dan una serie de parámetros donde el circuito pues va a trabajar correctamente. El margen de ruido, esto de aquí, yo creo que ya lo han tenido que ver con el profesor Rafael en detalle, de acuerdo con el profesor Rafael, pero bueno, simplemente es interferencias, ¿de acuerdo? Interferencias que puede haber en la señal, en este caso es a la entrada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo como ruido admisible, pero en este caso lo consideramos a la entrada, ¿de acuerdo? Es decir, lo que le llega y, digamos, condiciona un poco lo que es la salida, ¿no?, para que el estado lógico se cumpla realmente. Es decir, que podemos decir que son interferencias, ¿de acuerdo? Así muy entre comillas, porque lo van a ver más en profundidad con Rafael, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esas tolerancias de margen de ruido, pues funcionará correctamente o no. En cuanto al tiempo medio de propagación, bueno, pues esto sí que lo vamos a ver aquí muchas veces, luego cuando estemos con las redes, etcétera. Digamos, es lo que tarda la señal, el retardo que tarda, en este caso sería en pasar de un estado lógico de 1 a 0, es decir, el tiempo que tarda. Pero esto también tiene que ver mucho, pues ustedes han fijado también cuando yo estoy, por ejemplo, en una página web, ¿de acuerdo? Me intento conectar, ¿no? Y bueno, pues normalmente los paquetes de datos que nosotros estamos enviando, bueno, pues tienen establecido un tiempo de propagación medio para que el receptor, bueno, pues los pueda recibir. Si este es demasiado
grande, pues ¿qué le sucede? Digamos que nosotros visualizamos, ¿no? Pues un error, ¿no? O no, pues, vale, pues es por eso, digamos que hay un retardo, digamos, por el tiempo de propagación. En el caso de una puerta lógica, pues sería, pues si esto me tiene que dar un 1, pues lo que tarda en darme un 1 y luego de cambiar al 0, ¿vale? Según las entradas. La potencia disipada, bueno, pues esto como cualquier circuito, ¿en qué se manifiesta la potencia disipada? O la potencia, así en general, de un circuito. ¿O qué es la potencia de un circuito? El vatio que tiene. Vale, efectivamente, digamos que nos da el consumo, ¿no? El consumo, digamos, de esa puerta. Y luego recuerden, bueno, pues que relacionado, ¿no? Con esa potencia, pues siempre tenemos, o podríamos decir que nos daría... No, normalmente, pues al final, casi todos los circuitos, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Se van calentando. Y esto simplemente, bueno, pues es un producto, es un factor. Es decir, si yo tengo esa potencia, que es la P, y al tiempo de propagación total lo multiplico, bueno, pues es simplemente esa característica, ¿de acuerdo? Entonces, hombre, pues esto nos podría dar una relación, ¿no? Entre el consumo por un tiempo, ¿no? Es decir, pues al final estos estamos viendo, por ejemplo, vatios y esos son segundos, ¿no? Pues esto que nos daría, si tenemos vatios segundo, o lo pongo así, kilovatios segundo, o lo pongo así como kilovatio hora. ¿Qué nos daría eso? ¿O qué les suena esto que es? La energía consumida, ¿vale? Digamos que este es el producto, ¿no? Pues nos daría un poco la energía consumida aproximada. ¿Vale? Y estas son un poco las características generales, bueno, que vamos a tener en todos los circuitos digitales, ¿de acuerdo? Ahora, ya para terminar, bueno, pues dentro de los circuitos digitales tenemos pues una serie de familias, ¿de acuerdo? Es decir, las fabricantes de estos tipos de circuitos pues los agruparon en una serie de familias, ¿vale? O modelos, digamos. Entonces vamos a poner aquí las familias más comunes. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Familias lógicas. Entonces, este tipo de familias van a diferenciarse, o lo vamos a diferenciar por el tipo de semiconductor que utilizamos, ¿de acuerdo? Es decir, dígame. ¿Puedo subir un momento la pantalla? Ah, vale, vale, perdón, si no han copiado. Vale, pues a ver, dejo aquí un momentito todo el esquemita. Y pues ahora en un... Vale, iba por aquí, por las familias lógicas. Bueno, pues las familias lógicas van a entrar en juego, vamos a tener que tener en juego o una posible clasificación, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una clasificación. En este caso, en función ¿alguno de ustedes sabe lo que es un semiconductor? ¿O lo han dado? ¿Les suena? Vale, pues ¿qué sería un semiconductor? Aproximadamente. Así una definición genérica. Que a veces permite. Vale, digamos que según las condiciones, ¿no? Que se establezcan, pues a veces conduciría electricidad y otras veces no. Entonces, dentro de ellos, bueno, pues tenemos, por ejemplo, el diodo,
el transistor, bueno, el tiristor, etcétera. ¿Les suenan estas cosas? Diodo, transistor. Sí. Vale. Bueno, pues según esto, pues tenemos dos grandes familias. Tenemos una que vamos a perdón. Una que le vamos a denominar que es familia bipolar. Familias bipolares. Que estas están basadas, bueno, pues en, lo pongo aquí, en transistores bipolares. Y también en diodos, ¿de acuerdo? Y digamos que su denominación así comercial, ¿vale? Su denominación más comercial, bueno, pues sería con las siglas TTL y la sigla ECL. De tal forma que si nosotros vemos un circuito integrado que tenga estas siglas, pues ya sabemos que pertenece a este tipo de familia bipolar. Y luego tenemos otra familia que sería la familia MOS, porque en este caso utiliza otro tipo de transistor, ¿vale? Que son que bueno, pues estos tienen que tener o son así porque digamos que tienen o se denominan también de efecto de campo, ¿vale? O efecto campo. No son como los que ya conocemos, que con su saturación, etcétera, sino que tienen un efecto campo. Y las familias comerciales, o digamos las que encontraríamos como la N MOS, ¿vale? Y la C MOS. Entonces, luego en los apuntes tienen una tablita, ¿de acuerdo? ¿Vale? Con, bueno, pues con las características o la comparación de las familias. Y esto de aquí, bueno, pues esta serie de familias lógicas o de a base de semiconductores, pues ¿ustedes creen que se utiliza actualmente? Vale, efectivamente actualmente se usa, ¿vale? Tanto en los circuitos informáticos, etcétera, pero ¿se les ocurre así pues algo donde aparentemente no parezca que se use? Pues tiene que ver con el transporte, vamos a decir. Pues que sepan ustedes que toda la electrónica de control de los vehículos híbridos y eléctricos se basa en transistores, ¿de acuerdo? En tiristor para el inversor, para el control de la batería, etcétera. Es decir, que fíjense que en algo, ¿no? Que es así muy novedoso, ¿no? Pues se usan este tipo de transistores. Y ya por último, ya para terminar, pues le voy a poner una tablita un poco así a modo resumen, ¿de acuerdo? Pues de comparación entre circuitos digitales y circuitos analógicos. A ver. Pues a ver, lo pongo un poquito más grande porque creo que no se ve muy bien, ¿no? ¿Se ve suficiente lo que está escrito? Se ve bien, sí. Vale, bueno, lo amplía así un poquito, que así se ve mejor. Bueno, pues esta
comparativa, ¿de acuerdo? Entre, bueno, pues circuitillos, o circuitos, mejor dicho, comparativa. Vamos a poner tabla comparativa. Pues recuerden, un circuito digital, bueno, pues siempre tenemos los mismos resultados, es decir, que teníamos el 0 o el 1. Mientras que el analógico no, ¿de acuerdo? Porque recuerden, bueno, pues que teníamos el rango este de valores, ¿no? Es decir, el rango del máximo y el mínimo. En cuanto a diseño, bueno, pues en principio es más sencillo, ¿de acuerdo? Porque, bueno, con circuitos analógicos, como hay que tener en cuenta muchas más variantes, bueno, pues son más complejos. Una característica fundamental, bueno, pues es que los circuitos digitales los podemos programar, ¿de acuerdo? Y un mismo circuito podía hacer varias funciones, en función, bueno, pues recuerden de la memoria, o el circuito que era programable. En general, bueno, pues los analógicos pues solo realizan una función, ¿de acuerdo? Como son programables, bueno, pues efectivamente si queremos un circuito repetitivo, bueno, pues es lo idóneo. Mientras que los analógicos, bueno, pues en comparativa sería un coste más elevado. En cuanto a las señales, bueno, como solo tenemos un 0 y un 1, pues tenemos una posibilidad o tenemos menos interferencias. Mientras que los otros, normalmente los circuitos analógicos, mayormente sufren muchas más interferencias, ¿de acuerdo? Sobre todo por los campos electromagnéticos, etcétera. Al ser digital, bueno, pues le podemos tener el almacenamiento de la memoria y bueno, aquí esto ya lo daremos en la unidad 1. Bueno, cuando dice soporte magnético, pues se refieren al disco duro del ordenador tradicional, ¿de acuerdo? Que es un soporte de tipo magnético. Y el óptico, bueno, pues el óptico se refiere al DVD. Y aquí cuando dicen se deteriora, bueno, pues normalmente los circuitos analógicos, pues no sé si ustedes conocen o han visto, las cintas magnéticas, por ejemplo, ¿les suena? Las cintas de cassette. Un disquete, ¿no? Bueno, pues estos a lo largo del tiempo, es decir, cuando pasa mucho tiempo, es posible que la información se deteriore, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que en ese aspecto son peores. Y esto sería un poco una tabla resumencilla de características fundamentales. Y con esto, bueno, pues con esto ya habríamos terminado lo que es la parte teórica de la unidad 0. Y no sé si con ustedes realicé un ejemplo de un circuito analógico que yo les daba el enunciado y lo hacíamos, la tabla de verdad y la función. Vale, pues entonces con ustedes no lo hice, entonces les voy a poner el enunciado y pues ya en nada nos toca el descansito. A ver un momentín. Estaba aquí. Aquí está. No le pasa ya.